nombre es Luis Yamín, hago parte del Consorcio de Evaluación de Riesgos Naturales América Latina, encargado del desarrollo de la plataforma CAPRA para el Banco Mundial y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a presentar en este momento lo que corresponde al desarrollo de software para la plataforma CAPRA y los formatos que se utilizan normalmente para la utilización de esta plataforma. La plataforma CAPRA está compuesta por una serie de módulos para la organización de los diferentes componentes de software. En principio se tienen 4 diferentes grupos de paquetes de programas de computador que permiten la utilización de la plataforma. Los diferentes grupos son el módulo de amenaza, el módulo de exposición, el módulo de vulnerabilidad y el módulo de riesgo. Cada uno de estos grupos de paquetes de información tiene entonces una serie de herramientas que facilitan el uso específico de las diferentes opciones de la plataforma. Vamos a revisar rápidamente los principales componentes de software para efectos de la evaluación de un proyecto típico de valoración del riesgo que incluye la misma organización que se sigue para el manejo del software, o sea, en primer lugar una valoración del riesgo con cualquiera de las herramientas, en particular evaluación de amenaza sísmica, evaluación de amenaza por lluvia, por huracán, por inundación, deslizamiento o por volcán. Enseguida vienen los diferentes módulos relacionados con el levantamiento de información para exposición, luego la información relacionada con la vulnerabilidad de cada uno de los componentes que se van a modelar y finalmente el módulo general que integra que tiene que ver con la evaluación final del riesgo. Aquí hay un listado de los principales módulos que utiliza la plataforma CAPRA para efectos de la modelación. En términos de amenaza, se utilizan los siguientes módulos principales. Está el programa Crisis 2007 para efectos de la evaluación de la amenaza sísmica y por tsunami. Está el módulo ERN Huracán, que permite la evaluación de amenaza por huracán. El módulo ERN Lluvia no huracanada. El módulo ERN Deslizamientos. El módulo ERN Inundación y el módulo BHAST para efectos de la evaluación de la amenaza volcánica. Estos son los componentes principales para la evaluación de las amenazas. Con respecto a la exposición, se cuentan con una serie de herramientas de levantamiento de información basadas en la plataforma web y básicamente con base en Google Earth para el levantamiento de información de exposición principalmente. Para la vulnerabilidad se cuenta con el módulo ERN Vulnerabilidad. Para la evaluación del riesgo se encuentra entonces con la plataforma CAPRA GIS que integra todos los anteriores componentes de amenaza, de exposición y de vulnerabilidad para hacer la integración y el análisis específico de riesgo. Finalmente se cuenta con una serie de herramientas complementarias como es el FileCat, que es un software que permite la clasificación, visualización y edición de archivos de información en los diferentes formatos que utiliza la plataforma CAPRA. El software de CAPRA entonces se integra en los diferentes componentes de amenaza, exposición y vulnerabilidad y cada uno de estos módulos genera archivos en diferentes formatos de utilización para ser integrados finalmente en la plataforma CAPRA GIS. Los módulos de amenaza generan en términos generales lo que llamamos el formato tipo AME, que incluye todos los escenarios de amenaza generados con estos módulos y que permite entonces la consideración de todos los posibles escenarios para efectos de una amenaza, una evaluación probabilista integral. Los módulos de exposición permiten entonces el levantamiento de información en archivos tipo shape para efectos de la caracterización de los diferentes componentes expuestos sujetos a la acción de las diferentes amenazas analizadas. Finalmente, el módulo de vulnerabilidad que genera archivos en formato tipo DAT para conexión con la herramienta principal o con la plataforma principal del CAPRA GIS
que es la encargada de vincular los anteriores módulos y realizar los análisis de riesgo. Los programas de escritorio todos tienen licencia Open Source Apache 2.0 que permiten utilización libre de estos componentes sin aplicaciones comerciales. Todos están en español o en inglés. El sistema operativo es Microsoft Windows XP o superior. El lenguaje de programación es Visual Basic y la tecnología es Microsoft.NET Framework para todo lo que son programas de escritorio. Para los programas basados en web son también todos de dominio público, están principalmente en español. El sistema operativo es cualquiera a libertad del usuario, todos están en lenguaje HTML y la tecnología utilizada es JavaScript y Google Earth principalmente. A continuación presentamos un resumen de los módulos principales. Para evaluación de las amenazas está el programa Crisis 2007, amenaza sísmica y por tsunami, desarrollado principalmente por el profesor Mario Ordaz en la Universidad Nacional Autónoma de México. Permite la evaluación de la amenaza sísmica y de tsunami mediante la generación de eventos estocásticos en cualquier coordenada de las áreas de estudio. La modelación se basa en la integración de frecuencias de ocurrencia de cualquier parámetro de intensidad y el programa, al igual que todos los demás programas, incluye un manual de usuario y un manual de referencia técnica donde cualquier usuario puede entrar y ver en detalle cuál es el modo de operación, el tipo de datos de entrada y los resultados principales que se obtienen de cada uno de estos programas de computador. El módulo ER1 Huracán permite el análisis de diferentes tipos de amenazas asociadas con los huracanes, tales como el viento huracanado, la marea de tormenta y las lluvias huracanadas. Son los tres principales componentes de amenaza que incluyen. Para cada uno de estos componentes, el software genera mallas de amenaza para las diferentes familias de huracanes considerados en los análisis y para diferentes tipos de intensidades asociadas a cada uno de estos fenómenos, tales como la velocidad máxima del viento, la profundidad máxima de inundación por marea de tormenta o la intensidad máxima de lluvias asociadas a las lluvias huracanadas. De acuerdo con estos módulos, cada uno de ellos genera a su vez entonces su correspondiente formato o archivo tipo AME, que representaría entonces el conjunto de escenarios estocásticos de cada uno de estos eventos para efectos de completar la amenaza. El módulo de lluvia no huracanada, al igual que los anteriores, genera una familia de eventos o tormentas estocásticas a partir de la caracterización hidrológica de la zona de estudio. Se puede generar un número determinado de tormentas según el interés del usuario y el módulo igualmente genera entonces un archivo tipo AME con la caracterización de tormentas en la zona de interés. El módulo de inundación, al igual que los anteriores, permite generación de escenarios estocásticos de inundación a partir de AMEs de lluvia, bien sea huracanada o no huracanada. El método construye hidrogramas unitarios a la salida de la cuenca en función de las características de la misma y para cada evento de precipitación analiza situaciones de inundación. Genera con esto entonces una serie de eventos estocásticos relacionados con escenarios de inundación que permiten entonces la modelación de la amenaza integral en la zona de análisis. El programa RN Deslizamiento incluye varias alternativas de modelos de análisis. En primer lugar, el método Mora-Barson para análisis de susceptibilidad aproximada de deslizamientos en zonas de estudio. El método de Newmark para la estimación de la susceptibilidad a los deslizamientos y el movimiento esperado para diferentes amenazas sísmicas en taludes con susceptibilidad a movimientos. Y los métodos más tradicionales de talud infinito o ruptura esférica para la evaluación de la susceptibilidad de deslizamiento en taludes más tradicionales. Los factores o los métodos detonantes son principalmente el sismo y la lluvia.
y el módulo genera, al igual que los anteriores, formatos tipo AME con diferentes escenarios entonces de deslizamiento en este caso, o de susceptibilidad al deslizamiento para las zonas de interés. El módulo para análisis de amenaza volcánica, el BHAST, permite entonces la modelación de eventos de caídas de cenizas, de flujo de lava y de flujos piroclásticos. Es posible generar modelación probabilista o modelación determinista para escenarios específicos, y al igual que los anteriores módulos se generan entonces formatos tipo AME con los resultados del análisis de la amenaza de cada uno de los eventos considerados por el módulo. Pasando al tema de la vulnerabilidad, se cuenta con el programa ERN Vulnerabilidad, que permite la generación, edición o simple visualización de las funciones de vulnerabilidad a utilizar en los análisis de riesgo. En este caso, el sistema incluye una serie de funciones de vulnerabilidad ya publicadas y aceptadas en términos generales por la comunidad, que el usuario puede accesar directamente de la biblioteca de funciones y utilizar en sus análisis, o editarlas y modificarlas para ajustarse a las condiciones particulares de vulnerabilidad del estudio que desee realizar. El sistema permite además estimar funciones de vulnerabilidad a partir de las curvas de capacidad de edificaciones típicas generadas por el usuario con otras metodologías. Y las funciones de vulnerabilidad que se generan con este módulo se graban automáticamente en los formatos requeridos por el módulo de amenaza, por el módulo de análisis de riesgo, el CAPRA GIS, para efectos del análisis integral de riesgos. En cuanto a la exposición, se cuenta con una serie de herramientas basadas en Google Earth para efectos de identificar y caracterizar componentes de infraestructura que hagan parte de los sistemas o de las bases de datos de exposición, edificaciones, vías, puentes y en general cualquier componente de infraestructura que se pueda identificar en fotografías aéreas o en imágenes de satélite. Puede con esta herramienta seleccionarse, ubicarse y definirse sus principales características para efectos de conformar la base de datos de análisis de exposición. Están a disposición de los usuarios diferentes tipos de herramientas que generan normalmente formatos tipo shape, bien sea con caracterización de puntos, de líneas o de polígonos. Cada uno de estos elementos conformando un elemento expuesto con sus características particulares para la evaluación posterior de riesgo. Finalmente llegamos a la herramienta CAPRA GIS. Es la herramienta fundamental para el análisis de riesgo. Permite la visualización de toda la información geográfica y de exposición disponible. Permite leer formatos tipo AME, tipo Shape o tipo GRD. Y el sistema simultáneamente permite entonces la definición de proyectos específicos en los cuales se define una amenaza dada, se define una base de datos de exposición y se define un conjunto de funciones de vulnerabilidad que permiten entonces analizar el riesgo para un caso de análisis específico. Simultáneamente, luego de realizado el análisis de riesgo, la herramienta permite la visualización de los resultados de riesgo y toda la edición, de manera que el usuario tiene una herramienta muy poderosa para visualización, edición y generación de informes relacionados bien sea con la amenaza, con la exposición o con los resultados del análisis de riesgos. Herramientas complementarias como el FileCat permiten al usuario edición de archivos, visualización rápida y clasificación de archivos para efectos de la preparación de la información necesaria para los análisis y para la adecuada interpretación de resultados cuando se cuenta con diferentes tipos de archivo y con gran número de proyectos analizados de manera simultánea. Son herramientas complementarias de uso libre que le dan estas ventajas al usuario para efectos de mejorar su capacidad de preparación de información y de interpretación de resultados. En cuanto a los formatos que utilizan los diferentes módulos, la amenaza se trabaja en formatos tipo AME, que son archivos raster binario georreferenciados para considerar todas las amenazas de manera
multiescenario, o sea, incluyendo todos los escenarios posibles de amenazas dentro de un solo archivo. Los formatos tipo shape para caracterización de la exposición de elementos expuestos, los formatos FBU para las funciones de vulnerabilidad y los formatos asociados DAT para asignación de las funciones de vulnerabilidad a cada uno de los componentes expuestos dentro de las funciones o dentro de las bases de datos de exposición. Finalmente, para los formatos de riesgo se tienen formatos CPB que incluyen toda la información asociada a un proyecto específico de evaluación del riesgo, formatos tipo shape asociados a los formatos de exposición con los resultados específicos de riesgo para cada uno de los componentes definidos en estos formatos, y formatos tipo RES que resumen e incluyen información complementaria del resultado del análisis de riesgo, en particular las curvas de excedencia de pérdidas y otros resultados específicos del análisis de riesgos. El formato tipo AME es un formato que incluye la representación de escenarios estocásticos con las características aquí indicadas, que en resumen incluyen todos los posibles escenarios que representan de manera integral una amenaza en la zona determinada. Permite la consideración de varias medidas de intensidad con diferentes momentos estadísticos que lo caracterizan y con una frecuencia anual de ocurrencia para cada uno de estos eventos característicos. Los formatos tipo shape que admiten información en puntos, en líneas o en polígonos para caracterizar diferentes componentes de exposición. Los formatos tipo shape incluyen variables como el valor expuesto físico o el valor expuesto humano y deben incluir entonces las funciones de vulnerabilidad asociadas a cada uno de los componentes, traducidas en unos campos adicionales que representan el sistema estructural para cada una de las amenazas definidas. En estos archivos estarán definidos cada una de las funciones de vulnerabilidad para cada uno de los tipos de amenaza. Estos son los formatos característicos en términos de organización de información interna en estos tipos de archivos generales que permiten al usuario hacer una edición particular de estos archivos en caso de que sea necesario, si no lo quiere hacer directamente con el software disponible, y que le permite entonces tener acceso a toda la información de los archivos en términos de cómo se generaron, de cuál fue la información que se utilizó en la generación y cuál es la información específica utilizada para cada uno de los análisis que se realizan. Los formatos tipo DAT, de manera similar a lo anterior, describen en detalle las funciones de vulnerabilidad asignadas a cada uno de los componentes, y el formato tipo RES, que incluye los resultados de riesgo para todo el portafolio de análisis. Este formato tipo shape entonces incluye, en el caso del análisis de riesgo, unidades específicas que permiten representar los resultados de la evaluación en términos de pérdidas físicas, en unidades monetarias o pérdidas humanas y pérdidas relativas asociadas. Estos parámetros, como mencionamos, se anexan al formato tipo shape para lograr la representación del riesgo de los diferentes elementos expuestos. Todo el software de la plataforma Capra está totalmente abierto. Se puede bajar directamente de la página web de la plataforma Capra. Incluye manuales en español y en inglés, incluye cursos rápidos, material de entrenamiento, ejemplos específicos, y está todo diseñado para la fácil y pronta utilización por parte de los usuarios, con el fin de lograr tener entonces análisis de riesgos de manera simple, fácil y con el mayor apoyo posible desde el punto de vista de la plataforma. En todos los análisis siempre estará el usuario como responsable del análisis que se va a hacer en términos de la utilización, las limitaciones que debe tener un análisis de riesgo que pues siempre tiene unas responsabilidades importantes y debe ser entonces objeto de valoración por parte de los usuarios. Esto entonces es un resumen general de lo que incluye la plataforma Capra en términos de software.
La mayor información la consiguen entonces en detalle en cada uno de los manuales de usuarios y en la página web de la plataforma.